parecernos un poco más a Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Andar como en la nube, haciendo bienes, tener esa sencillez, ese valor, esa convicción, esa fuerza, esa obediencia, ese conocimiento de la palabra. Creo que debe ser, hermano, nuestra mayor motivación, es ser como Jesús, andar como en la nube. Y cada día decir, Señor, seguir limpiándome de las viejas vestiduras, de la vieja vida. Seguir, Señor, limpiando mi conciencia, mi corazón, para que todas mis motivaciones sean buenas, sean sanas, sean puras, sean agradables delante de tu presencia. ¿Cuánto van a hacer? Señor, dame un corazón como el tuyo. Y qué lindo es ese deseo, porque nos va a llevar al gozo del Señor, porque nos va a llevar a vivir tiempo de gloria con Dios, porque nos va a llevar a ver el poder de Dios manifestado a través de nuestras vidas. Jesús dijo, mayores cosas que las que yo hice, harán estos. ¿Cuántos creen que Dios quiere que usted haga mayores cosas que Jesús? Es cuestión de fe, no de cuántos años tenga la iglesia, ni cuánto conozca la Biblia. Aunque todo es bueno, pero tenemos que tener fe, saber que lo que Dios comenzó con nosotros lo va a completar. ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos que el Señor nos va a sacar bueno. Pero ¿cómo nos saca bueno el Señor? Bueno, Dios tiene sus métodos. Así que vamos a ver en esta noche para qué sirve la disciplina de Dios. Pastor, qué tema. Pero saben que es un tema importante y vital que nos permite no solo santificarnos, sino también saber que Dios va a levantar una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas. ¿Cuándo entienden esto? Entonces, la Biblia dice que tengamos como fruto la santificación, la purificación, la limpieza de nuestros malos hábitos, de nuestros malos pensamientos, de nuestras malas acciones. Eso debe ser progresivo. Diga conmigo, progresivo. Nosotros tenemos que mirar para atrás y decir, bueno, he avanzado, mi corazón cada vez se acerca un poquito más al corazón de Jesús. Por eso es importante el ayuno, la oración, la búsqueda de Dios, porque de esa manera el Señor ilumina nuestro corazón y nos mira y nos dice, acá no tenés que enderezar, acá tenés que corregir, acá tenés que cambiar. ¿A cuánto les gusta que Dios lo corrija? Gloria a Dios, porque Dios es un Dios que nos corrige para bien, para beneficio nuestro. Es como cuando un padre corrige a un hijo, lo corrige con amor, lo corrige con rectitud, pero lo corrige porque quiere que sea un hombre de bien, cuando se agrada una mujer de bien. Por eso lo va interesando cuando es chiquito. Entonces tenemos que poner el tutor para que nos haga consigo, y a veces es necesario la formación, es necesario la disciplina, es necesario la corrección, para que luego ese niño o esa niña, cuando sea una mujer, cuando sea un hombre, sea una persona honesta, sea una persona íntegra, sea una persona que aprenda a respetar las autoridades, sea una persona esforzada, sea una persona que realmente sea valiosa en su carácter, en su manera de ser. Pero para que logremos eso, nosotros como padres tenemos que educarlos. Diga conmigo, educarlos. Tenemos que corregirlos, no como se corregía antes. Yo me venía a la mente que antes, si tocas algo, te pongo las manos en la llama. Digo, madre era bastante. O te daba con el palo, con el rebenque, con lo que tenía. Yo me acuerdo que en un taller trabajaba, en un taller, y el hijo del dueño daba un poquito de problemas en su mente, y le tiraba con lo que tenía. Y tenía una llave cruz y tenía un taller cruz. No es esa disciplina, no tome esto. La disciplina debe ser correctiva,
educación cristiana. Teníamos una educación, digamos, como la que fuimos absorbiendo, la cultura que nos rodeaba, el seno familiar, pero cuando llegamos a Cristo tenemos que aprender a caminar derecho, necesito que caminar derecho, porque antes caminaba torcido. Veo que la Biblia habla hacer caminos rectos y habla de caminos torcidos, también tiene que ver con este sentido, ¿no? Quiere decir, conducirnos con respeto a Dios, con respeto a los demás, conducirnos realmente de una manera que el enemigo no tenga dónde avergonzarnos. Cuando la Biblia dice irreprensible, es que no tenga dónde agarrarnos del enemigo. Y para eso hay un proceso disciplinario, diga conmigo, disciplinario. Fíjese que los soldados en el ejército tienen una disciplina, que capaz que llegaban con el pelo largo, dormían hasta las 11, no hacían nada, y por repente en el ejército tienen que levantar temprano, se tienen que bañar en pocos minutos, tienen que hacer las cosas y ¡wow! Salen del ejército, salen derechito, disciplinados. Dios nos quiere sacar buenos, mira que está a tu lado, mira Dios. Y fíjese lo que dice, si usted me acompaña a Hebreos capítulo 12, vamos a ver en la palabra de Dios algo muy interesante, ¿no? Que recuerden que Cristo fue perfeccionado a través de las situaciones también que él vivió. ¿Cuántos recuerdan cuando estaba en Getsemaní? Dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino sea la tuya. Estaba bebiendo una copa amarga cuando le traicionaron a sus discípulos, cuando lo rechazó a sus hermanos, cuando lo rechazaron los suyos, cuando lo rechazaban los romanos. Jesús fue perfeccionado y nosotros vamos a ser perfeccionados, y a veces Dios nos va a disciplinar, nos va a corregir el rumbo para que nosotros desarrollemos todo nuestro potencial para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Quiere prepararnos para que seamos gente productiva, digo conmigo, productiva. ¿Por qué dice que el árbol que no lleve fruto lo cortará? Mirá lo mejor que está. Levantate la silla porque te cae el hacha. El árbol que no dé fruto, pero Jesús que dijo, separado de mí, nada puedes hacer, ¿no? Y en Él llevamos fruto cuando estamos relacionados con Él y cuando somos obedientes a la corrección del Señor. Y también entendemos que en la iglesia debe haber disciplina, porque si no es una anarquía. Ven como en un país. Aquí es un país donde cada cual hace lo que quiere. Es un descontrol. Sería, digamos, como en el viejo oeste, que andaban todos armados, se tiraban balazos entre ellos. Por algo Dios instituyó las autoridades y nos pide que oremos por las autoridades para que vivamos quietos y reposadamente, pero también para corregir a aquellos que hacen desmanes y que quieren tomar la justicia por la fuerza o hacer lo que se da la gana. Por eso es importante que Dios establece una disciplina también para los hijos, ¿no? Para que dice que el que no corrige a su hijo, bueno, va a cargar dolor, va a cargar tristeza, va a cargar amargura, porque cuando un niño le dice todo que sí, cuando un niño no lo corrige, cuando un niño, la nena no plancha, no lava, no barre, no nada. Mira el celular. Imagínense que va a tener problemas cuando tiene un esposo. ¿Cuánto entienden esto? Y el nene, si el nene está todo el día en la computadora, con la tablet, no colabora con la casa, no quiere estudiar, no quiere trabajar, quiere tocar la guitarra todo el día, es una canción del mundo. Entonces usted le va fomentando la ansiedad y la falta de responsabilidad y no le dice nada que no. ¿Qué va a criar? ¿Qué vamos a criar? Una persona que, me acuerdo que una vez me dice, me contaba un hermano, dice, este es como el murciélago, no pone el lomo ni para dormir. Bueno, entonces esos chicos no van a querer trabajar. ¿Cuándo entienden esto? ¿Por qué? Porque no tienen cultura de trabajo, porque no lo han educado. Ahora cuando lo educamos, va a salir una persona que aprende un oficio, o estudia algo, aprende a ordenar su casa,
madre no sea una esclava, sino a colaborar también en la casa y a traer dinero para ayudar. Entonces es importante la disciplina, porque la Biblia dice, es una locura que alguien no discipline a su hijo. Cuando alguien disciplina a su hijo es porque lo quiere, es porque lo ama, es porque quiere que salga una persona de bien, cuando dice la verdad. Nos encontramos que antes había exceso, ¿cuántos recuerdan? Antes había exceso. Ahora se van para el otro lado muchos padres. No, dejando al nene que duerma hasta las 11:30, tiene 35 años, tipo, no agarra una pala ni de ser. Claro, no se va a creer el niño. Entonces es importante disciplinar al niño y también ser nosotros disciplinados. ¿Cuántos saben que es importante ser disciplinado? Tener un tiempo de oración. Fíjese que una de las denominaciones cristianas metodistas tenían métodos para el crecimiento espiritual. Tenían tantos minutos para orar, tantos minutos para leer la Biblia, tantos minutos para meditar, digamos, y hacían eso una rutina, una disciplina. Orar todos los días, leer la palabra, tener tiempo con Dios. Entonces es importante porque la disciplina es beneficiosa, diga conmigo, es beneficiosa. Y vamos a leer esta palabra. Hebreos tiene por ahí 12:5. Dice, y habéis ya oído la exhortación como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, y desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos de hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué tremenda palabra, ¿no? La disciplina, diga conmigo, nos corrige, nos enseña, va moldando nuestro carácter para que lleguemos a tener el carácter de Cristo. Entonces, para que nosotros lleguemos a tener el carácter de Cristo, tenemos que también soportar la disciplina del Señor. Porque el Señor quiere que nosotros realmente podamos ser realmente como Él lo planeó y tener su carácter. Fíjese que, si mira el versículo 10, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Para qué nos disciplina el Señor? Para que participemos de su santidad. Para que nosotros podamos ser santos como Él es santo. Para que nosotros podamos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Íntegros, honestos, de palabra, de testimonio. Por eso muchas veces Dios va a permitir una zaranda para corregirnos. Pero qué bueno es saber que Dios nunca nos va a dar una mayor carga para que podamos nosotros sobrellevar. Nos va a dar siempre la salida. Y también cuando Dios nos disciplina, trabaja con nuestro temperamento. Se muestra en quién creemos, se manifiesta lo que tenemos en el corazón. Tenemos que ser dóciles para ser disciplinados por el Señor, porque va a ser bueno, porque va a ser provechoso y porque también es saludable para nuestras vidas. Fíjese que el versículo 5 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, fíjese que está hablando de los padres,
podamos ser realmente luminarios de este mundo, para que podamos ser cartas leídas. Por eso, cuando usted ve el versículo 11, dice: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Amén? Cuando uno acepta la disciplina del Señor, uno avanza. Cuando uno se resiste a ser disciplinado por Dios, uno se estanca espiritualmente. Y Dios quiere que nos levantemos, Dios quiere que nos afirmemos, Dios quiere llevarnos a cosas que nunca imaginamos, pero tenemos que dejarnos entrenar, tenemos que dejarnos preparar, tenemos que dejarnos que Dios nos moldee conforme a su carácter. ¿Cuántos pueden decir amén? Por eso dice en el versículo 12: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino sea sanado. La disciplina nos va a llevar a poder ser personas de paz, ser personas dóciles, ser personas que aceptamos la corrección porque sabemos que es beneficiosa para que nosotros caminemos en este camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Dios va a tratar con nuestras vidas. Mirá lo que está a tu lado. Dios va a tratar con nuestras vidas, pero va a ser beneficioso, va a ser para bendición, va a ser para que tú te puedas levantar y puedas realmente resplandecer y podamos realmente buscar esa paz con Dios, buscar seguir esa paz, seguir en comunión con Dios, seguir en comunión con los demás. Fíjense lo que dice el versículo 14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La disciplina es para corregir. La iglesia necesita disciplina para que podamos ser también santificados. Y la Biblia enseña cómo ejercer la disciplina. Si usted busca Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice que los espirituales tienen que restaurar con espíritu de mansedumbre, digamos, ¿no? Que poder corregir con amor, no con agresividad, no con autoritarismo, porque dice que el que crea estar firme, dice que mire que no caiga. Entonces, la Biblia nos enseña cómo corregirnos también unos a otros en el amor de Cristo, para que también participemos de su santidad. Si usted me acompaña a 1 Timoteo capítulo 5, nos enseña cómo corregir en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. 1 Timoteo capítulo 5, vamos a ver en esta palabra algo muy interesante que nos va a ayudar a entender que muchas veces son tratos que el Señor tiene con nosotros para que nosotros avancemos, no para que nos frenemos. 1 Timoteo 5, 1 y 2, fíjense que el apóstol Pablo a este joven pastor Timoteo, su hijo espiritual, él decía: mirá que tenés que corregir lo que está torcido, Timoteo. Vos sos tímido, vos sos muy medio miedoso, pero vos tenés que corregir lo que no está bien. Pero le dice la manera de cómo corregir. Fíjese, en el capítulo 5, versículo 1, ahí le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre, y a los jóvenes como hermanos, y a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como hermanas, con toda, que dice, pureza, ¿no? Corregir con toda pureza. Y cuando hay problemas dentro de la congregación del Señor, que es el cuerpo de Cristo, también Jesús dejó impreso en la palabra cómo arreglar los problemas dentro de la iglesia. Y nos enseñó cómo hacerlo. Pero vamos a ver también ahí el capítulo 5, versículo 17. Fíjense lo que dice. Aquí está hablando de los pastores, los que pastoreaban, ¿no? Dice: los ancianos
sal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Y aquí en el 19 dice, ¿cómo corregir al anciano? Porque todos somos humanos y vamos corrigiendo errores. Todos vamos perfeccionándonos hasta llegar a ser como Cristo. Entonces, le dice Timoteo, tenés que corregir a los líderes de la iglesia también, pero ojo, no te guíes con alguien chismoso, sino buscar testigos para que corroboren realmente si está cometiendo un error. Pero también te decía que tenés que corregir a los que estaban al frente de la iglesia. Dice el versículo 19, contra un anciano, está hablando de alguien que pastoreaba, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Y fíjese lo que dice el 20. A los que persisten en pecado, si agarras a un hermano que está haciendo macán, y no lo corrige, ahí le da la directiva cómo hacerlo dentro de la iglesia. Dice, a los que persisten en pecado, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Corregirlo delante de todos, esto es fuerte, pero es la disciplina, y es la disciplina bíblica, ¿no? Nosotros no tenemos esta manera, tratamos de corregir personalmente a la persona y de hacerla reflexionar, pero si vamos a la palabra, antes, yo recuerdo hace muchos años atrás, se hacía esto, pero qué bueno es que nosotros nos dejemos corregir, que nos dejemos ayudar a crecer y a entender el propósito que Dios tiene en nuestras vidas con aquellos que nos lideran, nos pastorean, y también saber que toda autoridad es puesta por Dios, y aquel que se resiste a la autoridad se resiste a Dios, dice la palabra. Por eso es importante que también nosotros entendamos, porque dice, al que honra, honra, y que nosotros podamos honrarnos unos a otros, y si nos tenemos que corregir, lo hagamos con un espíritu de mansedumbre, podamos dialogar con respeto, podamos reflexionar lo que alguien nos está diciendo para poder corregir ese error que quizás no nos estamos dando cuenta. Pero Jesús habló muy claro de cómo hacerlo dentro de la iglesia. Acompáñenme ahí a San Mateo 18:15. Jesús aquí, el Señor nos enseñó cómo arreglar los problemas internos, cómo disciplinar a los que quizás no están haciendo las cosas bien. Y fíjese que la enseñanza, ¿no? Por eso es importante aprender esto, porque de esa manera nosotros vamos a poder avanzar en el crecimiento. ¿Por qué, pastor? Porque muchas veces cuando una persona tiene problemas con otro, lo que hace es evitar a la persona, al cristiano, al hermano, o cambiarse de iglesia, en vez de resolver el problema como Jesús lo enseñó. ¿Cuántos pueden entender esto? Entonces, eso es actuar bíblicamente para corregir a aquel que nos faltó el respeto, o que hizo algo indebido, o que nos dañó de alguna manera y nos sentimos ofendidos. Bueno, Jesús nos enseña aquí cómo tratar esos problemas, cómo aplicar la disciplina bíblica a un problema interno. Porque sabemos que el Señor, me viene a la mente, me acuerdo mi primer pastor que está en la presencia del Señor, decía, nosotros somos como piedras que la meten en una bolsa, piedras con puntas, y que empiezan a sacudir las piedras y se empiezan a pulir, ¿no? Mientras se sacuden, se pule, hierro con hierro se afile, y después salen redonditas. ¿Qué quiere decir eso? Que en el roce se va manifestando los inmaduros y los que son maduros. ¿Cuándo entienden esto? No más duro, maduro, ¿no? Ahí uno se da cuenta cuál todavía tiene falta de crecimiento y cuál ha alcanzado, digamos, una madurez para resolver problemas. Por eso, cuando leíamos allí en la Santa Cena, dice el apóstol Pablo, hablando de la cena, que también había problemas en la Santa Cena, porque muchos se querían comer todo, otro, digamos, lo dejaban otro sin comer. Era una cena importante, pero lo habían tomado como
sin temor, reverente, sin respeto, entonces se había armado un descontrol, pero al mismo tiempo el apóstol dice, es necesario que haya disensiones o algún tipo de conflicto para que los probados sean aprobados. ¿Quiénes son los probados? Personas que quizás están buscando el Señor, que están buscando crecer espiritualmente y de alguna manera son sometidos a prueba con alguien que no está en el Espíritu, con alguien que de repente no está sujeto al Espíritu y que es la lima o la lija. ¿Cuánto me puedo entender esto? Entonces dice, para que los probados sean aprobados. Entonces, eso es una señal de madurez. Pero también es una señal de madurez aplicar este método disciplinario a alguien que peca contra vos. Fíjense lo que Jesús enseñó aquí. Tiene por ahí Mateo 18:15. Dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Supongamos que usted tiene un problema con algún hermano en la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Hablar. Diga conmigo, hablar. Porque si no lo habla, puede brotar una raíz de amargura y podemos contaminar a otros. Entonces, por algo dice la Biblia, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y qué más. Y no dé lugar a quién. ¿Por qué? ¿Cuándo le damos lugar al diablo? Cuando no arreglamos los problemas. ¿Por qué, pastor? Porque empieza el esmerillo, empiezan los cuentos, empiezan las rivalidades y empezamos a conflictar el Espíritu Santo porque no resolvemos los problemas conforme a como nos enseña la Biblia de corregir el que está errado. Entonces, diga conmigo, hablar con la persona sola. ¿Vengo contra vos? Número 2, más si 16. Más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste la palabra. Así que, supongamos que tengo un problema con Mauro, le hablo una vez, no me da bolas. Llamo a Juan, llamo a Sisto, Mauro, te tengo que decir la segunda vez. ¿No? ¿Cuál testigo? Entonces, ahí se habla. Después, si la persona no recapacita o reconoce que quizás ese día vino con los patos volados, ¿no? Capaz que le habló mal y no, sí, perdoname, hermano, perdoname, pastor, porque vine mal y bueno, listo, se resolvió el asunto. Y eso es beneficioso porque no se genera conflicto, ¿no? Ahora, si la persona es cabeza dura, recién hay que ir a los pastores. Dice el 17, y si no lo lleve a ellos, dilo a la iglesia. Y si no le da bolilla a los pastores, bueno, es un incrédulo. Es un incrédulo, no se convirtió nunca. Entonces, no, ya está. Hiciste todo lo que estaba en el caso. Lo importante es que uno quede en paz con Dios, cuando dice la Biblia. Intentamos hacer todo lo que la Biblia nos enseña para no. Imagínense que yo no puedo tomar la cena y andar a las patadas con mi hermano, porque estoy tomando la cena realmente haciendo algo indebido, porque tengo que tener un corazón perdonador y participar de la cena con mi corazón ya sanado y hablar la situación antes de participar de la cena. Por eso es importante. Fíjense que también el apóstol a otro discípulo, a Tito, vaya a Tito capítulo 1, le dijo: Tito, vos también tenés que corregir en la iglesia lo que está mal, porque si no se arma una anarquía y cada cual hace lo que se le da la gana. Y entonces, ¿cuál es el problema cuando cada uno hace lo que se le da la gana? Que somos tropiezos para una persona que es nuevita, que es niño, que es inmaduro. ¿Cuándo entienden esto? ¿Por qué? Porque cuando se deja rienda libre al desorden, esa misma persona, esas personas que están causando problemas, son los que están matando a los niños. ¿Cómo? Claro, porque los niños, o los inmaduros, o los nuevitos, están observando
la mala conducta de esta persona que hipotéticamente tiene conocimiento de la Biblia, hipotéticamente tiene madurez. Entonces le causa tropiezo y la persona quizás se aleja del Señor porque esta persona que debía ser ya maestro sigue tomando el biberón y va metiéndole veneno a los nuevos, y los nuevos dice que son, hacen tropiezo o se escandalizan con la voz. Esa es otra traducción. Por eso es importante esto que consejo bíblico que le dio a Tito para corregir. Fíjese, capítulo 1, versículo 5. ¿Lo tiene por ahí? Dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Para qué lo dejó? Para que corrigiese lo deficiente, lo que está mal, lo que está torcido, lo que no está andando bien. Es importante que se corrija lo deficiente y que podamos aprender a corregirnos unos a otros en amor, con respeto, como lo enseña la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no darle lugar al diablo. ¿Cuál es el objetivo del diablo? Romper la unidad. ¿Qué más? Dividir. ¿Qué más? Generar pleito, contienda, disensiones. Ese es el objetivo, porque de esa manera debilita el avance de la iglesia. ¿Cuánto entienden esto? Entonces uno mismo también tiene que ser guarda de nuestros hermanos, de la manera que si una persona está lastimando el cuerpo o hablando peste de los demás, agarrarlo aparte y decir: hermano, vos estás haciendo algo que está mal, porque vos estás generando discordia, estás enfermando a la gente con cuentos. Tendrías que hablar con la persona que tenés que hablar y solucionar tu problema. No tenemos que pasar de largo y dejar que de alguna manera el enemigo genere división o conflicto. Si uno escucha, uno está presente, tiene que actuar. ¿Cuándo entienden esto? Porque si no, empiezan las divisiones, empiezan los grupos, los pleitos. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, usted mire todo el capítulo, dice: ustedes todavía son inmaduros. Le decía que si ustedes todavía no entienden nada, no les puedo dar otro tipo de enseñanza más nutrida, porque todavía tienen celos, todavía tienen rivalidad, todavía unos de Apolos, otros de Cefa, otros de Pablo, debiendo ser ya personas que ustedes estén enseñando a otros, ministrando a otros, todavía están peleando como niños inmaduros, buscando un puesto, buscando un lugar o compitiendo en algo que no se tiene que actuar así, porque no se compite en la iglesia, sino en la iglesia de los están unidos y el Señor se debe ser glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces fíjense que le dijo esto: por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como te mandé. Y los versículos que siguen empieza a hablar de la importancia del carácter de los obreros que están ministrando. Pero en el versículo 9 dice, pero hay muchos contumaces, ¿no? Gente rebelde, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Fíjense, a las cuales es preciso tapar la boca, que trastornan, escuchen, casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Escuchen el 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndelos duramente, corregilos. No dejen que estén haciendo macana. Por eso es importante que debe haber disciplina en la iglesia para que podamos caminar a una santificación progresiva. Diga conmigo, progresiva. Gloria a Dios. 1 Timoteo capítulo 6.
Fíjese, el versículo 2 al 5, dice: y todos los que tienen a los creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino que sirvan en mejor. Acá estaba enseñando a conducirse los cristianos, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, ¿no? Como si alguien tiene un jefe que es creyente, que se conduzca con respeto, que cumpla el horario, que venga todos los días, que no diga: bueno, mi jefe es creyente, no pasa nada, hoy falto porque está lloviendo, hoy falto porque hoy es lunes. No, si es creyente, más todavía tiene que estar agradecido al Señor porque te trata bien, porque es un hermano que es de bendición, y porque si no cumplimos, estamos perjudicando a nuestro hermano que quizá está liderando un sector. ¿Cuánto entienden esto? Yo recuerdo que dentro de poco llegué un pastor amigo que él era mi jefe en la empresa. Él era gerente general. Y yo llegué también ahí, los dos cristianos, y nos hicimos muy amigos, pero yo, porque él era mi jefe y era cristiano y era mi amigo, no me sentaba a mirar los pajaritos. Tenía que rendir en el trabajo, porque si no me perjudicaba a él, que era mi hermano en la fe. ¿Cuándo voy a entender esto? Entonces, esto también es que hay que corregir, ¿no? Porque a veces, decía el chavo, se aprovecha de mi nobleza. Hay hermanos que dicen: no, mi jefe es creyente, más bueno que este. No, con más razón, tenés que respetar. No, el respeto es una autoridad, es responsable, es el que tiene que poner la cara ante el cliente. Esa conducta correcta debería tener un cristiano verdadero. ¿Cuándo entienden esto? Entonces, es importante, hermano, que corregir eso, porque ¿cómo se va a convertir la gente si nosotros como cristianos vivimos como los mundanos? Ninguno va a llegar a ser. Si este cristiano vive como vive, me quedo en casa en el partido. Entonces, es importante que seamos testimonios que también con amor, no poniéndonos en policía y capitán y en que nosotros somos jueces de mal pensamiento, queriendo corregir a todos. No, primero nos tenemos que ver nosotros, ver, digamos, la viga que tenemos antes de ver la paja del otro. Pero eso no quiere decir que no nos corrijamos con amor y con un buen espíritu, no queriendo ser superiores, sino la Biblia dice que estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Corregir con humildad, no como, porque en otro tiempo ha pasado que en la iglesia se tomaba para el otro lado, ¿no? Los líderes que eran jefes, que eran capataz, y que trataban con aspereza a los hermanos. Eso no enseña la Biblia. Eso es de la carne, eso es carnal, eso es la vanidad, ese es el ego. Pero nosotros no aprendemos así del Señor, sino que tenemos que aprender lo bueno y desechar lo malo, como dice la Biblia. Fíjese lo que dice el 3. Si alguno está hablando de la enseñanza, también quiere corregir la enseñanza. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que está conforme a la piedad, escuche lo que dice Juan, está envanecido. ¿Qué más? Nada sabe. ¿Qué más? Delira en cuestiones y contienda de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Timoteo, tened cuidado. Si alguien enseña algo que no está en la Biblia, está delirando. Que enseñe, predica la palabra. No que me dijo, que creo que tengo una revelación, que siento que viene, ahora me viene a la... No. Tenés que corregir esto porque si no va a traer ruina a la iglesia. Que predique lo que enseña, que prediquen la palabra, que puedan exponer las escrituras que van a traer santificación a la iglesia. ¿Cuántos saben que la escritura nos santifica? ¿A Dios? Cuando lo obedecemos. Si no, no entra por acá, no sale por acá. Pero acá somos todos obedientes. ¿Cuánto dicen acá? No, somos todos obedientes acá, no hay problema. Entonces, fíjese, ¿no? El versículo 5. Miren el versículo que dice: disputan necias de hombres corruptos de entendimiento.
tienen la mente oscura. ¿Qué más? Y privados de la verdad. No predican la Biblia, predican cualquier cosa menos la verdad de Dios. Cualquier similitud es pura casualidad en este tiempo. Dice que, escuché otra parte, que toman la piedad como fuente de ganancia. Toman la obra de Dios para enriquecerse. ¿Qué consejo le dio? Si te encontrás con algunos ministros, algunos pastores, algunos apóstoles que son, digamos, que tienen en el ojo signo peso, apartate y que ni se arrimen a la iglesia. Que prediquen la palabra. Si alguien predica la palabra, invítalo. Entonces, esas cosas también ayudan a que la iglesia vaya creciendo también en santificación a través de la exposición de las Escrituras. Y por último, fíjese, 2 Timoteo 3, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Somos corregidos, instruidos, amonestados por recibir la revelación de la palabra. Por eso es muy importante. Dice la Biblia que en los últimos tiempos habrá comezón de oír la palabra. La gente no va a querer escuchar la palabra. Va a querer escuchar el exitismo, va a querer escuchar psicología, va a querer escuchar tú puedes, eres un campeón, eres una campeona. Tendrás un yate, tendrás millones, no sé. Cualquier cosa de la Biblia. La Biblia dice que en los últimos tiempos la gente se va a amontonar para escuchar ese tipo de mensajes. Yo les puedo asegurar, si Juan el Bautista tuviera unas redes, no tuviera ni uno que diría, es un fracaso. Y no había profeta más grande entre las mujeres que él. ¿Por qué? Porque ponía las Escrituras. Va a haber un momento que la gente va a vivir tan torcida, tan habituada al pecado. El pecado va a entrar tanto en todos los lugares que la gente no va a querer escuchar. Porque yo escucho y este me mete la linterna. ¿Quién me contó esto? No, es Dios que lo descubre. No le va a gustar porque no va a querer cambiar. Dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los últimos tiempos dicen que va a haber comezón de oír y que aún los escogidos van a ser engañados. ¿Por qué? Porque no estudian la Biblia, porque no escuchan a sus pastores, porque no absorben los principios de la palabra. Entonces cualquiera le vende un buzón con alas y dice, qué bárbaro, cómo vuela el buzón. Entonces se lo creen. A todos le dicen amén, porque tienen falta de conocimiento y falta de actitud de aprender cómo vivir rectamente como enseña la palabra de Dios. Y fíjense, con esto termino. 2 Timoteo 3, 16 dice, toda escritura, está hablando de la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Diga conmigo, útil para enseñar, para redarguir, te confronta. Porque Dios es Dios. No le podemos decir, ¿qué haces? Él es Dios. Él es sabiduría. Él es omnipotente, omnisciente. Él está en todo lugar. Nosotros tenemos que obedecer, no podemos cuestionar, sino recibir la enseñanza. Dice, para corregir, ¿y qué más? Para instruir en justicia, para que caminemos en integridad, para que caminemos realmente como cartas leídas, como luz de este mundo. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, íntegro, es lo que significa, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué el Señor nos prepara? Para toda buena obra. ¿Para qué uno prepara y un hijo? Para que esté capacitado para enfrentar la vida que tiene por delante. Donde vendrán desafíos, donde tendrán responsabilidades, donde tendrán muchas pruebas, dificultades. Pero si nosotros lo preparamos, va a tener el temple para enfrentar la vida. Si nosotros estamos preparados, hermanos, vamos a estar fuertes, dando fruto para la gloria de Dios, a pesar de las luchas, las pruebas, las dificultades, las
aquel que es santo y que nos quiere llevar a una vida de transformación plena para poder levantar la iglesia pura y sin mancha. Vamos a poder darle un fuerte aplauso al Señor. Él va a levantar la iglesia pura, sin mancha y sin arruga. No va a levantar una iglesia que tenga una cara con grasa,